Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido a los estudios bíblicos de la profecía del libro de Joel. Y conmigo tenemos como siempre al hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenido a cada uno de ustedes y gracias por sintonizarnos. Y esta tarde queremos comenzar estos estudios con una pequeña oración. Hermano, ¿nos dirige en oración, por favor? Vamos a orar. Bendito Padre, ante su presencia, sus hijos, le damos gracias por la bondad y el amor que usted tiene para con nosotros, su ternura y compasión para con mis hermanos allá en la distancia. Amén. Que cualquiera que sea la situación de ellos, Señor, por medio de su Santo Espíritu traiga gozo y confianza en el corazón de que tú estás con ellos y que has enviado a tus santos ángeles a cuidarles y a protegerlos. Bendice, Señor, cualquier necesidad que tengan ellos, y aquí nosotros te pedimos que nos acompañe y hable por medio de nuestro espíritu, el suyo, Señor, para exponer su palabra, ya que nosotros, al igual que los profetas, nos sentimos incapaces de hacerlo. Quédate con nosotros en el precioso nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador, a quien sea la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor. Amén. Esta es la segunda hora del mismo tema y nos quedamos en realidad de que en la hora anterior aprendimos de que los profetas eran inspirados por el Señor para hablar cosas inspiradas de Dios. O sea, de que toda palabra que salía de los profetas eran porque venían dirigidas de parte de Dios. Nada de lo que ellos decían venían por ellos mismos. Si fuera así, hubieran sido profetas no de Dios, por supuesto. Así que ahora nos vamos a enfocar especialmente en qué más decía Joel. ¿Cuál fue el mensaje que traía Joel para el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén? Hermano, qué alarmante anuncio es que Joel ha estado haciendo e hizo. Bien, nosotros hemos iniciado leyendo el capítulo 1, versículo 1 en adelante, pero vamos a ver el versículo 4, ¿qué nos dice su mensaje? ¿Qué representa? ¿A quién habla? ¿Y por qué habla? ¿Y por qué habla así? Si es presente o es pasado o pronto a venir en el futuro. Vamos a ver qué mensaje tiene todo en Joel capítulo 1, versículos 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Sin duda alguna, de alguna manera nosotros nos habremos identificado con plagas. De hecho, los que practican hoy la agricultura, y lo hemos practicado en el pasado nosotros, nos hemos dado cuenta con cuánto tipo de prevención nos hemos enfrentado a las plagas para evitar desastres en la cosecha. ¿Por qué? Porque está en peligro nuestra propia salud el aplicarle a un fruto, a una cosecha, un producto que vaya a ir mucho más allá del daño que queramos hacerle a una plaga a nosotros. Aquí el texto está hablando, volvamos a leer el versículo, de que vino una plaga en algún tiempo
Y lo está recalcando el profeta y dice, lo que quedó, ahí está la palabra clave, lo que quedó de la oruga, o sea, la peste, ¿no? Comió el saltón. En otras palabras, si este primer animal devastó, pues vino otro después, que se llamó saltón. Y aún así lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esto me hace pensar a mí que son mensajes de advertencia que Dios está dando en el presente por el profeta a un pueblo que todo lo tiene. A un pueblo que para Dios significa un remanente. Quiere decir que Dios ya ha intervenido en ellos y ha habido estragos, hermano. Cuando Dios interviene, porque hay consecuencias cuando uno desatiende los consejos de Dios. Y tempranamente Dios ha enviado mensajes por medio de su profeta, y cuando el pueblo, envilecido, entretenido por la abundancia, por la prosperidad, no le pone cuidado a Dios. Y es que por naturaleza el ser humano, cuando tiene abundancia, poco se acuerda de Dios. Y no debe ser así. Sí. Y fíjese, en realidad lo que Joel estaba hablando más, se estaba concentrando sobre todo en hablar acerca en el gran día de Jehová y de la liberación de Israel en ese día, del gran día de Jehová. Ahora, hermano, ¿cuál es el gran día de Jehová? Si está hablando aquí de la liberación de Israel en ese día, está hablando aquí de la liberación de Israel en Egipto, o la liberación de su nuevo pueblo en los días futuros. Yo quisiera invitar a los hermanos que consideremos el libro de Jeremías. Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 1. Isaías 26, 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Eso es lo que dice el libro de Isaías. En estas condiciones nosotros podríamos decir que nos sentimos cuando la presencia de Dios es una muralla en favor nuestro. ¿Verdad? Pero ahora veamos el libro de Sofonías 1:14. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. El que un profeta esté llamando a su pueblo, la Biblia dice bien claro, en el libro de Proverbios 29, 18, dice que un pueblo sin profecía se desvanece, se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando habla del día de Dios, todos nos estamos preparando, a todos en el tiempo nuestro nos llega un mensaje. Cuando yo tengo que descender a la tumba, ¿será que Dios me envió palabras de amonestación para que mi alma haya tenido la oportunidad de prepararme para ese gran día donde dice que el valiente va a gritar? En el presente nosotros debemos de entender que el mensaje es para hoy en día, arrepentimiento de corazón. Y ese es el mensaje de Él. Ese es el mensaje que está enviando Él a su pueblo. Sí. Ahí todo. Sí. Porque desde chico hasta el más grande, ¿quién conoce el mañana si hoy esta noche tendremos que enfrentar la muerte? Ustedes y yo quedaremos listos en el Señor
para ese gran día, pero ya estamos sellados por su Espíritu para no pasar una vergüenza. Así es. Sí. Ah, ¿cuál debería de ser las experiencias del auto indulgente? O sea, ¿cuál debería de ser la experiencia de un arrepentido? Yo siempre he dicho, y lo voy a comentar ahorita, de que la gratitud debe de estar en nuestro corazón todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Y quiero invitarlos que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio 26, y vamos a leer del 1 al 6. Deuteronomio 26, del 1 al 6. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Versículo que sigue. Te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Que sigue. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Versículo 6. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Frente a un cuadro como este, el pueblo de Dios siempre debe tener gratitud en su alma. ¿Por qué? Porque Dios tiene el propósito en la buena y en la mala de estar con sus hijos. Y nosotros siempre hacer la voluntad que Dios pide que se haga para su servicio. Y hablando un poquito de las plagas que hablábamos, en el libro de Éxodo capítulo 10 versículos 4 vamos a considerar este dicho que tenemos ahí. Éxodo 10, 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Versículo 19. Veamos el versículo 19 ahora. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Mis queridos hermanos, si Dios tiene el poder de permitir las langostas, ya sea por medio del enemigo que quiere hacer daño, se les es permitido todo, el mismo Dios tiene el poder de dar una orden que sean retiradas estas plagas. Nuestro deber es serle a Dios fiel todo el tiempo, ser sus ministros y sacerdotes en su pueblo que Dios nos ha puesto para su servicio, y no sufriremos males de los que describe el profeta ahí. Aquí el profeta nos está instando a que no seamos negligentes, ¿cierto? No, así es. Aquí nos está invitando a que nos arrepintamos si consideramos que estamos siendo negligentes nosotros en nuestras vidas como cristianos. Porque dice: despertad borrachos, dice, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Cuántos placeres tenemos hoy en día? Tenemos todo en abundancia en ciertos lugares, no en todos los lugares. Pero
¿Cuántos nosotros estamos, por ejemplo, digamos, estamos borrachos de tantas cosas fáciles que nos están dando hoy en día el Señor, ¿cierto? Así es. Cuánta comida fácil, en abundancia que hay, por supuesto. Si tú trabajas, tú tienes todo eso. Pero, y eso es lo que está diciendo el Señor. Arrepiéntanse por la necedad que ustedes tienen, porque tienen todo en abundancia y se han olvidado de algo bien importante que el hermano dijo, del Señor. Así es. A causa de la robusticidad que hay de todo, nos olvidamos que existe un Dios. Nos olvidamos que lo que tenemos en nuestra mesa, en nuestra casa, el Señor nos lo ha proveído. Y gracias a Él, nos olvidamos hasta de Él mismo. Por eso aquí nos dice, los bebedores son exhortados para que lamenten su suerte. Pero ¿cuál suerte está hablando aquí, hermano? Del futuro, ¿cierto? Sí. Del futuro. Porque Del futuro. si nosotros somos negligentes en su palabra, entonces eso nos va a costar a nosotros hasta la vida eterna. Hermano, ¿cuál es la condición, cuál es la triste condición de todas estas consecuencias de que nosotros como seres humanos tendremos a causa de nuestra negligencia? Yo antes de contestar esa pregunta quisiera ver la parte de un hijo de Dios que sirve a Dios y es fiel. Amén. Y a menudo también el fiel sufre cosas que no merece por causa de los rebeldes que están en el pueblo. Así es. Sin embargo, debe depender de Dios para crecer en paciencia y en esperanza de que el que permite las cosas es Dios y Él es el mismo que nos saca adelante. Leo de Génesis 26, 1 en adelante. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dice ahí todo, ¿no? Vamos a leer hasta el versículo 6. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Si usted ve la situación aquí que tenemos, habla del papá de Isaac, habla de la conexión que Abraham tenía con este Dios que lo llamó, y habla del potencial que Dios ejercía en él, y ahora se le está haciendo presente la invitación de Dios a que este hijo de Abraham y de Dios, por supuesto, continúe en el pueblo que al presente le toca a él servir y guiar, que practique la fidelidad que su papá practicó, y Dios le promete que va a estar con él bendiciéndolo. Vamos a ir viendo y descubriendo cosas que suceden en medio de nuestro mundo que nos movemos, y cómo el diablo despierta ciertas cosas, no más por la fidelidad que usted y yo sirvamos a Dios, y Dios responde. Versículo 12 en adelante. Dice el 12 hasta el 16. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 por 1, y bendíjole Jehová. Y el varón se engrandeció y fue adelantado, y engrandeciéndose
hasta hacerse muy poderoso. Aquí pensemos un poquito. ¿Había sido su papá fuerte y poderoso? Claro. ¿De dónde habían venido las riquezas de Abraham? De la fidelidad y el cumplimiento de la promesa de Dios para con él. Sigamos el versículo que sigue. Y tuvo hato de ovejas y hato de vaca y grande apero. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué cosa? Envidia. Los filisteos no eran un pueblo de Dios. Le tuvieron la envidia que siempre se despierta cuando un hijo de Dios está siendo fiel también y comienza a ser prosperado. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Ahora vea usted como un rey donde habitaba Isaac, que quiso huir de allí, irse para Egipto, y Dios le dijo, no, quédate aquí. Y aunque el pueblo no es tan bueno, pero pareciera ser que el líder que tiene sí es bastante efectivo, ¿no? Versículo 16. Y dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Y quién era el causante de esa riqueza? Jehová. ¿Y Isaac qué había hecho? Lo que Dios le había pedido. Obedecer. Y aquí está, mire, aquí radica el éxito de los que servimos a Dios. Si ahorita no estamos muy prosperados, y la palabra prosperado tiene dos significados. No solo pensemos en lo material, primero pensemos en lo espiritual, porque Abraham era fuerte espiritual. Le había enseñado la ley natural a su hijo y su hijo llevaba el ejemplo de su papá. ¿Qué dijo Isaac cuando lo iban a sacrificar? Papá le dijo, ¿y dónde está el cordero? Después de haber sido amarrado, él ya sabía. Lo intuía. ¿Verdad? Entonces, Sí. él era fuerte, era rico espiritual. Óigame, si yo me preocupo en buscar a Dios y su reino en particular, o en primer lugar, perdón, las demás cosas, como dice el versículo 34, las demás cosas son añadiduras, dice el San Mateo 6, 34. No te preocupes porque las del versículo 28, de esas se preocupan los gentiles. Dice, mire, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su afán. Versículo 28, veamos qué dice el versículo 28 ahora. El 28, más, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Fíjese, hermano, ¿puedo decir Sí, algo? claro. Acerca de lo que usted estaba hablando de Isaac y Abraham. ¿Por qué fue que fueron prosperados, tanto uno como el otro? Primeramente por obediencia, porque además de estar obedeciendo sus leyes, eran fieles en sus diezmos. Así es. Eran fieles en sus diezmos. Y cuando una persona es fiel en su diezmo, el Señor prospera, porque ¿qué es lo que nos dice en cómo se llama en Malaquías 3:10? Dice, traed todos los diezmos al alfolí, dice, y verás cómo habrá abundancia en tu ¿sí se acuerda cómo es? Sí, ahí está, en Malaquías 3:10. Traed Traer los diezmos a la alfolí alfolí y alimento en mi casa. Note una cosa. De esto estamos hablando en el trimestre presente. Para mí, este versículo, y voy a decirlo con el perdón de todos ustedes, pareciera ser que es un camino muy trillado, y lo decimos como letanía. Sí. Como una letanía, y no sabemos que ahí está la esencia que Dios está presentando. ¿Ve? Lo repetimos nomás como una cantaleta, pero si vamos al trasfondo de quién es el que da la riqueza espiritual,
para que no haya problemas a la hora de compartir las riquezas materiales. Dice, le dice al miembro y también a los ministros, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí hay dos problemas. Resulta que el pueblo, al igual que el cordero, que una vaca también, busca de su amo que tenga buenos potreros. Y vamos a hablar de ganadería, yo sé un poquito. Mi hermano está luchando con una ganadería ahí también y todo. Lo que más ansía una vaca es ir a la pila donde le dan de comer y ahí que le bajen toda la leche. Pero la vaca está comiendo y comiendo, dándose gusto. Y aquí hay un problema en ese versículo. Se le priva del alimento a la oveja, pero se le pide que dé la lana y se queda pelona y frienta. Y un cuerpo flaco, lo ataca peor el frío. Sí, no hay grasa en él. No hay grasa en él. Entonces la lana le sirve de protección. Así es que ese versículo debemos de considerarlo bien en todo. Y no importa quién esté dirigiendo una iglesia. Puede ser un anciano, puede ser un pastor nuevo. Y de hecho a un pastor le dijeron una vez, o él preguntó a un pastor de experiencia. Le dice, pastor, le dice, ¿cuáles son las mejores experiencias que usted ha tenido? Le dijo. No, perdón. ¿Cuáles han sido las peores experiencias que usted ha tenido? Le dijo. En su pastorado. Le dijo. Y él le dijo, trabajar con hermanos de iglesia. Le dijo. Esas son las peores experiencias que he tenido. Le dijo. Pastor, le dice, ¿y cuáles han sido las hermosas experiencias que le han sucedido? Trabajar en comprensión con los hermanos también. Así es que los hermanos damos alegría y damos aflicciones también. Así que vayamos poniéndonos de acuerdo y sirvamos a Dios todos en armonía. Así es. Y hay que obedecer, hermanos, porque la verdad el Señor da el consejo y también cuando no lo aceptamos, ¿cómo se llama? Da la recompensa y da el castigo. Pero veamos un poquito lo que estaba hablando yo de Isaac. En el versículo 17 del capítulo 26 de Génesis, aunque está próspero y está anclado en un lugar, él decide moverse. Miren, e Isaac se fue de allí y asentó sus tiendas en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham. Y llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y sigue el Hijo de Dios, mire el versículo 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna. Y apartóse de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová y fructificamos en la tierra. Y de allí subió Berseba. Eso es para los hijos que son obedientes. Así es. Pero ¿qué pasa con los hijos desobedientes? Vamos ahí a Isaías 24, versos 5 y 6, que nos dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y luego dice en el 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y los moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea, de que a causa de la contaminación de los mismos moradores,
la tierra se contaminó, Dios, ¿por qué? Porque como Dios es santo no iba a permitir todo eso. Ahora, ¿está contaminada la tierra hoy en día, hermano? Bastante. ¿Y qué va a pasar ahora últimamente? Dios tiene un juicio, lo está llevando a cabo ahorita. En el cielo está llevándose un juicio, el de los muertos. Exacto. Ahora dígame, este mensaje de Joel, que era para aquel entonces, ¿no es el mismo para nosotros hoy en día? Las amonestaciones son las mismas, proceden del mismo Dios que no cambia, procede de un sistema profético que es su método, procede también de un mensajero que es un profeta contemporáneo que Dios tiene, y a una iglesia que convive también junta y se le debe de amonestar. Pero quiero decirles algo también, que los problemas que le surgen a un hijo de Dios, que les quede bien en claro, tienen solución cuando usted y yo nos mantenemos de parte de Dios, fieles en medio de una nación que no nos quiere. Vamos a ver la respuesta. Siempre leyendo de Génesis 26, ya habíamos considerado el 19, que decía que habían cavado un pozo, ¿no? Ahora vamos a ver ahora el 26 en adelante. Génesis 26, 26 en adelante. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y díjole Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Versículo 28. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová es contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y tú. Haremos alianza contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú ahora bendito de Jehová. Paremos tantito aquí. El Hijo de Dios que se mantiene fiel a la promesa de Dios, Dios velará y cuidará por él. Tengámosle paciencia a los extraños nuestros que están a nuestro alrededor. Yo no tengo por qué salirme del huacal donde Dios me ha puesto. No se salga usted tampoco. Aquí dice que Isaac está en su respectivo lugar testificando a Dios en medio de una nación que le tiene envidia, y la prosperidad no deja de llegar. En pocas palabras, está siendo obediente. Está siendo obediente. Y ellos lo notan. Ha llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Y ahora te tememos porque Dios sí está contigo. Pero también hay otro detalle, hermano. Él es obediente y el Señor está con él. Pero hay otra cualidad que tiene, que ellos han tenido, que no lo estamos diciendo nosotros, que ellos han sido muy buenos administradores. ¿Quiénes ellos? Isaac, bueno, claro. Abraham. Sí. Entonces, de hecho, por ejemplo, ellos le hacen recalcar, aunque nuestra gente te tenía envidia, pero nosotros, yo como rey, le digo, he velado que no te toquen ni te hagan daño. Cuando te tuviste que mover, no te hicieron ni un daño y saliste en paz con todo lo que tenías. Y ahora nosotros quisiéramos que, conforme a ese testimonio que tú nos has dado, nos has enseñado, conocer más de ese Dios tuyo. Ahí está el toque del testimonio. Miren, nosotros somos la sal de este mundo. Y ese es el propósito del Señor para nosotros. Que nosotros seamos la sal de la tierra, pero ¿en qué forma? Tolerar a la gente tal como es, aceptar a la gente como es y todo. Dejar que desarrollen sus acciones y todo. Nosotros debemos de encomendarnos a Dios, y Dios pondrá en los ojos de ellos ver en nosotros que Dios nos protege con sus santos ángeles. ¿Cómo es que la maldición consumió a la tierra? Dice, Satanás y no Dios es el instigador del pecado y el responsable de la maldición que resulta del pecado. En todas partes actúan fuerzas del mal
y por donde quiera que se ve claramente la obra de Satanás. La obra de Satanás se manifiesta en las enfermedades, en la muerte, en los terremotos, en las tormentas, los incendios y las inundaciones. La transgresión de las leyes divinas no han traído paz y prosperidad, sino dificultades, pestilencia, dolor y finalmente la muerte. Y eso es lo que Satanás, a causa de su maldad, es que nos ha promovido a nosotros que todas estas dificultades las tengamos. Así es. Quiero decirles bien claro a ustedes de que los movimientos de la naturaleza, cuando la voz del hombre falla, no tiene eco en la audiencia no quiere oír. ¿Cuál es el otro mensajero que Dios utilizará? Los desastres. Uno tras otro vendrá y, como quien dice, lloverá sobre mojado. O sea que todas estas cosas que usted está mencionando, Satanás los promueve, pero el Señor lo permite. Dios lo permite. Okay. ¿Ya? ¿Y sabe por qué? Porque la indiferencia de los que decimos llevar un cristianismo, y al no hacer evidencia en nosotros, si no hace eco la palabra de Dios en nosotros, poniéndole en práctica, como hemos visto aquí a Isaac. Esto sirve de vacuna para la audiencia que nos rodea. Y en vez de buscar a Dios, se van a los deleites mundanales y no les interesa ningún mensajero que les hable alrededor. Tienen respuestas inmediatas, pero a veces la gente por educación no suelta lo que siente. Sí. Y en medio de todo esto, tiene esa retención por dentro, y a veces nosotros como cristianos decimos que no ofendemos a una persona. Nos dice el libro de Santiago que el que no ofende en palabras o en actos es varón perfecto, que puede refrenar con sabiduría su lengua. Nosotros tenemos que someternos todos los días a Dios y no ser piedra de tropiezo para una persona que esté a nuestro alrededor. Porque aquí Isaac, en medio de gente que no lo querían, todos no lo querían, pero sí había gente que lo quería. Así está la sociedad. La sociedad en general no odia en sí las cosas de Dios. Ahí está. Porque todos nos ofendemos muchas veces. Sí. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Ahora, hermano, de acuerdo a Joel 1, 6 y 7, ¿a qué pueblo se está refiriendo? Vamos a leer Joel 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué dice entonces. Dice, despertad, no, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. ¿Versículo qué? Joel 1, 6 y 7. Vamos al versículo 6 y 7. Porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desmenuzó, la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Bien, cuando el mensaje de un mensajero no hace eco, Dios dice, utilizaré otra estrategia, dice Dios. Levantaré de sus alrededores enemigos. Aquí estábamos hablando lo de Isaac, de que al ver que testificaba bien Isaac, lo protegieron y no le hicieron ni un daño a él. No le hicieron daño a él, lo que habíamos estado leyendo nosotros en Génesis 26 en adelante, que Dios lo había protegido. Voy a considerarlo porque... Mientras usted busca esto, quiero leer yo algo aquí, dice, sí. El pueblo de Dios es comparado a una viña, dice, de acuerdo a Isaías 5, del 1 al 7. Aquí lo tengo ya. Ok, y dice, son ramas de la verdadera vid. Las terribles desolaciones de una nación hostil al pueblo de Dios son vívidamente retratadas aquí. Así es que es bien importante saber de que Dios pone a un pueblo fiel
le da toda la armadura, le da a sus santos ángeles, le da la influencia del Espíritu Santo, le da a su maestro que interviene en el reino de los cielos y la vista de Dios que está siempre pendiente. En uno, sí. Entonces, ellos explican aquí, dicen bien claro, en el versículo que estábamos leyendo. Versículo 28, y ellos respondieron, estamos hablando de Génesis 26, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová es contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y tú, y haremos alianza contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se partieron de él en paz. Miren qué hermoso es la paz que un hijo de Dios verdadero debe demostrarle al mundo que nos rodea. El mundo predica lo que él cree. Nosotros debemos de vivir y predicar con nuestros actos al Dios que nosotros representamos. Y el mundo se sentirá agradado con tener a un cristiano de veras como su verdadero vecino. Porque la bendición de Dios de alguna u otra manera lo va a alcanzar a salpicar a ellos también. Sí. Así es que ese es un buen ejemplo también para que nosotros podamos tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Así es. Definitivamente. Sí, yo le digo a mis vecinos y todo que Dios me ha bendecido con buenos vecinos, les digo a ellos, ustedes son buenos vecinos. Sí. Ahora, hermano, ¿a qué viña se refiere aquí de acuerdo a Isaías 5, del 5 al 6? ¿Qué clase de viña? Es bien claro, dice el versículo 1, ahora cantaré, dice, de mi amado el cantar, dice el versículo 1 del capítulo 5. Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregadola y plantádola de vides selectas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Allí unas chiquititas que a duras penas salieron y luego se marchitaron y todo. Entonces, todo esto tiene que ver con la relación individual que cada uno de nosotros tenemos para con nuestro Dios y nuestro semejante. Nosotros veamos el versículo 5 y el 6 ahora. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Mira, mis hermanos, como yo trabajo la tierra, sé lo que es un buen viñedo y sé lo que no es buen viñedo. Algunos dicen, y todos por ahí, si no te da fruto, dicen. Porque allí, en esta viña, en otra ocasión dice, espérame, en otra parte dice, voy a estiercolarla, escarbarla y ponerle abono orgánico. Hay otras pegonas que otra persona dice, dale una poda loca, dice todo, dejan una gente todo, para que entienda y vuelva a escollar. El Señor permite este tipo de invasiones para hacer crecer nuevos frutos en los retoños. Fíjese que lo que tengo aquí dice, quitaré su vallado. O sea que Dios quitará... El muro, hermana, el muro.
su vallado, el Sí, muro. el muro. Ok, el muro, dice, quitaré el muro, dice. Dios quitará su mano protectora sobre su pueblo para permitir que sus enemigos los saquearan y los esparciaran. Y dice, como resultado de la transgresión, o sea, esto mismo puede ser lo mismo hoy en día, Señor. Exactamente. Si nosotros no obedecemos sus palabras, sus mandamientos, sus leyes, ¿qué es lo que va a hacer a Él? Su mano protectora se quitará de nosotros. Así y es. seremos como leña para cualquier persona para cualquier persona con la que estemos ahí hasta trabajando o relacionándonos. Dice, la viña habría, dice, de convertirse en un sitio desolado. Y dice, no fue Dios mismo quien destruyó a Israel, sino que Él se retiró su protección por la desobediencia. Ahí está. Ahí está. Por eso yo entiendo, como nosotros a veces a menudo decimos, ¿qué es pecado? Inmediatamente decimos transgresión o desobedecer la ley de Dios. No, es permitir que nosotros no tengamos la presencia de Dios. Eso es todo. Sí. Separación de Dios. Hermano, explíqueme esto, por favor. Dice, más tarde Isaías dice que el Señor haría de Asirias vara y báculo de su furor y de su ira para castigar a Israel. ¿Qué significa báculo? Bien, estamos hablando en la pregunta. Yo creo que cuando dice aquí vara, será, no, este es un comentario. Azote, es un azote. Será como azote. Es como un azote. Qué tremendo. Porque que el va a Señor, levantar a un rey que no es de Israel, es exterior. Un pagano. Un pagano, Un pagano, para que sirva de azote. Tremendo. Sí. Así que, hermanos, tenemos que serle fiel al Señor. Así Vamos a es. ser obedientes también. Porque la verdad, el mensaje de Joel es ese, que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino, que dice, un llamado de lamentación y un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestra indiferencia hacia las cosas del Señor. ¿Qué nivel de lamentación se exige aquí, hermano? Vamos a considerar el versículo 17, versículo 8 y 9 de Joel 8 y 9, ya que nos está pidiendo ahí un nivel espiritual también. Llora tú como joven, ninguno estrechará, no, llora tú como joven vestida de silicio, porque el marido de su juventud, versículo 9, ¿qué dice? Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y liberación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Esto para mí me hace pensar cómo cuando Cristo le dijo a los discípulos, le dijo a Jesús, id a Jerusalén y quedaos allí, les dijo Jesús. Y no salgáis y quedaos allí hasta que el Espíritu Santo venga a vosotros. Desde el momento en que los discípulos empezaron a convivir la coinonía cristiana, el Espíritu Santo se fue despacito posesionando de ellos de todo. Y la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, ahí por el capítulo 3 me parece, que el Señor añadía a la iglesia todos los que iban a ser salvos. Y entonces cuando usted me lee el versículo 8 y 9 del texto que estábamos considerando, de Joel 1:8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Bien es claro, tenemos bien nosotros presente de que una hembra que la dejen alborotada no le es grato. Y llorará amargamente por esa mala experiencia que ella tenga. También la abundancia que haga falta en una casa donde ha estado acostumbrada traerá un tremendo luto en las personas.
Y esta puede ser la situación de algunas situaciones que como iglesia nos estemos enfrentando ahorita. De que debido al desaire que la gente tiene, que no le interesan las cosas de Dios y que están dejando pasar el tiempo de gracia que se acabe, las iglesias estén languideciendo, los enormes templos estén quedando solos, como es el caso en Europa. Los templos en Europa están quedando completamente vacíos. Y hoy la gente está prefiriendo reunirse en células, en hogares, pero no quiere llevar agenda de otra persona, quieren llevar su propia agenda también. Ese puede ser un estado de enlutamiento que puede estar pasando en la iglesia y tenemos que doblar rodillas y pedirle a Dios, a aquel que esté pasando tal situación, y someterse a la voluntad de Dios. Qué tremendo situación está pasando en realidad nuestras iglesias últimamente, y todo es por la falta de consagración, ¿verdad? Consagración. Consagración al Señor. Dice, cuando Dios pide que haya lloro y lamento, ¿qué es lo que la gente a menudo suele hacer? Bien, vamos entonces ¿Qué es lo que, cómo interpreta eso el Señor, la gente? ¿Cómo nosotros como seres humanos interpretamos eso? Como una desgracia en sí, vamos a mejor a ver el pasaje que nos dice Isaías 22, 12 al 14. Isaías 22, 12 al 14 dice lo siguiente: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a repararse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová. Bueno, esto es bien claro. Por más que se le invite a la raza hoy en día al arrepentimiento con Dios, juzgue Dios las razones por tal desapego a la invitación de Dios. Pero cuando un ser humano se dedica a los placeres y viendo los desastres naturales uno tras otro, que si la palabra del hombre no ha hecho eco en sus oídos, hombre, hay que ponerle cuidado entonces al mensaje que Dios envía por los huracanes, por los incendios, por los terremotos, por los maremotos y todo. Hay un mensaje que Dios está usando por medio de otro mensajero, a que aquellos que están llevando una vida de indiferencia y gozándose, porque dicen es mejor morir así que ir a una iglesia o buscar a Dios. Cuando la persona enfrente la realidad y esté a punto de morir, que no espere una persona que Dios lo va a perdonar en tal situación así, en la última agonía, Dios no lo va a perdonar. Sí. Porque ahí lo decía el pasaje bien claro. Quiero leer algo que dice, en vista de que vendría el día de Jehová, también Joel exhortó al pueblo para que se volviera a Dios con ayuno y llanto, al fin de que el Señor fuera misericordioso con ellos. Y fíjense que esta amonestación es para hoy en día también. El Señor quiere que todos nosotros nos salvemos y el día fuerte del Señor viene muy pronto. Y esta misma amonestación también nos está diciendo a ti y te está diciendo a nosotros para que nosotros nos arrepintamos y dejemos de estar teniendo sus banqueteos que no nos conducen a nada. Esos festines, sí. Hay que tener festines espirituales, es lo que el Señor quiere para nosotros. Que el Señor te bendiga, que tengas un bonito fin de semana y feliz sábado para todos. Amén. Dios le bendiga. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin.
a la luz de las Sagradas Escrituras. Y los escritos de la hermana Elena G. de Guay. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.